Bien, buen día, octavos básicos. Em, la clase del día de hoy tiene como tema la formación del Estado moderno y de cómo esos reinos europeos que estaban en conflictos religiosos en el continente, en el viejo continente, ¿cierto? Se transformaron en estados monárquicos, ¿cierto? Durante los inicios o a partir de los inicios de la Edad Moderna. Bien, el objetivo es comprender las características de los estados monárquicos europeos en la Edad Moderna. El video representa la clase del 26 de marzo para el octavo A y el 25 de marzo para el octavo B. Retomemos un poco lo que vimos antes en los videos anteriores. Hemos visto el Renacimiento, el humanismo, hemos visto la Reforma protestante, que significó un terremoto eclesiástico, ¿cierto? Y la Contrarreforma católica, que es reafirmar básicamente lo que se venía haciendo en la Iglesia Católica, ¿ya? Y todo esto en un periodo corto de tiempo, estamos hablando del siglo XVI y han pasado muchas cosas. Entonces, evidentemente estamos superamos, ¿cierto? En Europa, estamos hablando básicamente, superamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la Edad Media, pero sin embargo existían todavía formas de organización política y social muy ligadas a lo que es la Edad Media. Europa todavía era muy feudal. Sin embargo, la aparición del Estado moderno viene a romper con esa tradición, digamos, feudal, rural, europea, y con el surgimiento, ¿cierto?, de estos grandes comerciantes, con estos grandes burgueses, ¿cierto?, y el resurgimiento de las grandes ciudades en Europa, aparece nuevamente el Estado moderno. ¿Qué reactiva esto? Evidentemente es el comercio. Se reactiva el comercio, por lo tanto se reactivan las grandes ciudades y comienza a cambiar lentamente la forma de Estado. Avanzamos a un Estado moderno, que no significa que sea democrático, sino que todo lo contrario, ¿eh? Son reinos que van acumulando y acumulando poder, pero que salían digamos, con nuevos sectores sociales como la burguesía. A eso antes era impensado. Bien, entonces vámonos con la clase del día de hoy. ¿De qué se trata el Estado moderno? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son los requisitos, digamos, para formar un Estado moderno? Digamos, ¿cómo fue que se armó todo esto? Bien, lo primero, vemos acá dos monarquías europeas, ¿ya? La monarquía inglesa, la reina Isabel, ¿cierto? Toda pomposa con el rey Felipe, ¿cierto? Acá el rey Felipe también con la reina Leticia en España. Hay otras monarquías como en Suecia, también en Holanda, pero básicamente son las dos más conocidas, digamos, la inglesa y la española. Hay otras, sin duda. Se preguntan ustedes, oye, ¿Francia no tiene monarquía? No, no tiene monarquía Francia. De hecho, eso se terminó con la Revolución Francesa. Pero las grandes monarquías que todavía quedan son las de España y las de Inglaterra, ya que tienen mucho poder político, no tanto como lo tuvieron en su momento, como vamos a ver ahora, pero aún mantienen algún poder importante políticamente, ¿ya? Eh, y pareciera ser que el día de hoy, donde vivimos en democracias y en repúblicas democráticas y no en monarquías absolutas, ¿cierto? Como formas de organización política, pareciera ser como esto fuese sacado como de un cuento de Disney o de un libro, de una novela medieval, pero la verdad es la cosa es que estamos en el siglo XXI y existen todavía estas formas de gobierno y la sociedad española y la sociedad inglesa han estimado que es beneficioso para ellos y la continuaron la mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Y con poder político incluso, o sea, no es algo decorativo. Ahora, ¿cuándo estas monarquías pudieron alcanzar un poder, digamos, importante? Bien, durante la época moderna aparecen, digamos, monarquías poderosas, acumuladoras de poder, ¿ya? ¿Cómo se configuró todo este Estado moderno? ¿Ya? Que no es, insisto, no es democrático, sino que son monarquías. ¿Cómo se configuró este espacio de poder que si nosotros conocemos como Estado moderno?
Bien, entonces la pregunta problema es esa. ¿Cómo lograron formarse poderosos reinos en Europa a partir del siglo XVI? ¿Ya? La pregunta del día de hoy es cómo lograron formarse poderosos reinos en Europa a partir del siglo XVI y cómo esos reinos lograron armar un Estado, porque una cosa es tener un reino y y otra cosa es tener una forma de organización política que garantice a ese reino, ¿cierto?, estabilidad y garantice su poder. Por eso es importante entender que no solamente como un reino, sino que como un reino poderoso, con un Estado atrás. Eso significa que hay un ejército atrás, hay un territorio delimitado, hay un, hay un, hay una población unificada, ¿ya? Eso es un Estado moderno, ¿ya? Un Estado-nación moderno. ¿Ya? ¿Cómo lograron formarse estos estados o estos reinos? ¿Cómo lograron transformarse en estados poderosos en Europa? Básicamente, hubo factores que posibilitaron, como dice acá, el surgimiento del Estado moderno. ¿Cuáles son esos factores y cómo influyeron? Bueno, desde luego el debilitamiento de los señores feudales tras las cruzadas. Los señores feudales después de las cruzadas quedaron prácticamente en la ruina. Era muy costoso, ¿cierto?, ir de Europa a Jerusalén a pelear una guerra por recuperar una ciudad que estaba muy lejos, solamente por temas religiosos y de fe. ¿Abrieron rutas comerciales? Sí, abrieron rutas comerciales durante las cruzadas. Pero en términos concretos, los señores feudales se vieron muy, muy, muy empobrecidos porque invirtieron mucha plata y el retorno no fue nada importante. Se reactivó el comercio en Europa, por lo tanto la gente comenzó a irse de los feudos y comenzó a irse a las ciudades. Por lo tanto, los señores feudales se quedaron sin vasallos, digamos, básicamente. Luego, los reyes, ¿cierto? Porque antes el poder estaba en los señores feudales, ¿ya? Pero el apoyo de la burguesía hacia el rey, hacia la monarquía, fue importante, porque estos grandes mercaderes, estos grandes emprendedores o estos grandes comerciantes, ¿cierto?, acumularon mucha riqueza y se aliaron a las monarquías, a los reyes, ¿cierto? Y eso significa tener dinero en esta época es importante. Más que tener familia noble, durante esta época comienza a ser importante, ya vamos a ver por qué, pero comienza a ser importante la acumulación de riqueza. Bien, y luego, porque esos reyes o esas monarquías apoyados por la burguesía lograron establecer un control sobre los territorios propios a través de distintos mecanismos, pero principalmente, por ejemplo, ¿cómo se logra el control de un territorio? Estableciendo fronteras. Está bien, yo puedo establecer fronteras, pero ¿cómo defiendo esa frontera? Por ejemplo, con un ejército. Y ahora, ¿quién paga ese ejército? La monarquía. Ya no son los señores feudales, ¿se fijan? Los señores feudales se van debilitando. ¿Por qué? Porque es el Estado como forma de organización, el Estado monárquico moderno, ¿cierto?, el que organiza su territorio y defiende su territorio con un ejército propio. ¿Ya? Apoyado por la burguesía, porque la burguesía es la que tiene, en la que ha acumulado riqueza, la que ha acumulado dinero. Bien, entonces esos son los factores que posibilitan el surgimiento del Estado moderno. Los señores feudales se debilitan, surge la burguesía como una entidad financiera incluso hacia las monarquías, y eso permite a los monarcas controlar su territorio a través de ejércitos, etcétera, instituciones específicas para ello. Bien, vamos a ver algunas características del Estado moderno. Por ejemplo, el Estado moderno se caracteriza. Recuerden tomar apuntes detallados, pero tampoco nos demoremos tanto en anotar todo lo que está acá. Podemos ser más, podemos resumir más o podemos sintetizar más, recuerden, ¿ya? Hay que ir tomando apuntes. Características del Estado moderno. Un territorio organizado. Hay un territorio organizado con límites, con fronteras claras. Ya no es difuso esto. Luego, una población unificada y luego una centralización administrativa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo organizamos el territorio? Estableciendo una capital y estableciendo el límite, defendiéndolo militarmente, ¿cierto? Y con instituciones aduaneras, porque el cruzar los límites significa
pagar aduana. Si yo quiero meter mercancías de España a Francia, ¿cierto? Tengo que pasar una frontera y si quiero meter mercancías ahí, tengo que pagar impuestos aduaneros. Y eso es un control, pero un control sobre el territorio. Bien. ¿Cómo unifico a la población? Impongo una lengua. Recuerden que durante, eh, digamos, la época de la época del Imperio Romano se impuso el latín, pero durante la Edad Media fueron paulatinamente apareciendo las lenguas vernáculas y así, por ejemplo, en España se fortaleció el castellano, en Francia el francés, en Inglaterra el inglés, ¿se fija? Entonces se impone una lengua. Si yo unifico a la población en una lengua, le estoy dando una identidad. Si yo le impongo una religión, por ejemplo en Inglaterra, la anglicana, ¿cierto? También estoy imponiendo una identidad. En ese territorio, la gente, en Inglaterra, la gente habla inglés y es anglicana. No habla latín ni no es católica, sino que la gente habla inglés y es anglicana. Eso significa que le estoy dando una identidad. Surge el concepto de nación, ¿ya? Es decir, la identificación de personas, de un grupo de personas con un territorio en específico, con una cultura en específico. Y las unifico también a través del poder del Estado, a través de su administración, a través de un ejército, a través de unas policías. Por eso es importante que el Estado unifique a la población a través de ámbitos culturales como la lengua y la religión, pero también a través de la fuerza. Bien. Y la centralización administrativa, soberanía, poder jurídico que somete a todos en una misma obediencia, creación de órganos y organizaciones para desempeñar la función pública, diplomacia, acuñación de monedas. ¿Se fijan? Aparecen distintas monedas acá en esta época. Ejército profesional y permanente. Antes el ejército era de los señores feudales, ahora no. Es en la monarquía y es el Estado monárquico el que crea, ¿cierto?, un ejército profesional y permanente. Y no es como, cada vez que haya guerra voy a llamar a los señores feudales. No, o sea, ahora hay un ejército profesional para ello. ¿Ya? Por lo tanto, los ejércitos de los países modernos, como por ejemplo Chile, son hijos o nacen, ¿cierto? Nacen en esta época, en la época moderna, siglo XVI, siglo XVII, porque son profesionales y permanentes. No son cada vez que haya un problema o un conflicto armado, sino que están siempre ahí a disposición del Estado. En este caso, un Estado monárquico. Bien, entonces, el Estado moderno es un Estado que tiene un territorio organizado, que tiene una población unificada y que tiene un poder político y administrativo centralizado. Por lo tanto, es lo que vamos a conocer más adelante, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un Estado moderno que se conoce como monarquías absolutas. Surgen las monarquías absolutas, es decir, que acumulan poder. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algunas citas que tienen que ver y que nos explican cómo funcionan esta organización que es el Estado monárquico absoluto moderno. ¿Ya? Las monarquías absolutas son características del Estado moderno durante esta época. Entonces, ¿en qué se basaron estos monarcas? ¿Ya? Y estos estados. Hay algunos autores que funcionan como sustento teórico, es decir, ideas que fortalecen la idea del Estado moderno y de las monarquías absolutas. Por ejemplo, vamos a ver el primero. Thomas Hobbes, en el Leviatán, ¿cierto?, nos dice: la condición del hombre es la guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada que le pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Es decir, nos dice que la condición natural del hombre es la guerra. El todos contra todos, y da lo mismo cómo te defiendas, sino que lo importante es hacerle daño al otro y matar al otro. ¿Ya? Thomas Hobbes no está justificando esto, sino que todo lo contrario. Fíjense en lo que plantea después. Y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural, es decir, la condición del hombre de estar constantemente en guerra, ¿cierto? Mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie. Obvio, si nosotros viviésemos
en un estado natural, estaríamos peleando todos contra todos, ¿cierto? Quitándonos la vida entre nosotros y ejerciendo la justicia por nuestras propias manos. Entonces, Thomas Hobbes plantea: el único camino es erigir un poder común capaz de defenderlos, ¿cierto? Es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre. El único camino es erigir un poder común capaz de defenderlos. Léase, el único camino es crear un Estado, ¿ya? Un poder común. Ese poder común para Thomas Hobbes es el Estado. Dice, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre. Es decir, léase, no entiéndase, todo su poder y fortaleza a un hombre, es decir, al rey, al monarca. Por lo tanto, la referencia de esta cita es al absolutismo, es decir, la concentración de poder del rey, del monarca, ¿cierto? La concentración de todo el poder del Estado, la concentración de toda la organización y el poder del Estado en una sola persona, que es distinto a una república. Por ejemplo, nosotros vivimos en una república en Chile donde hay separación de poderes del Estado. Sin embargo, durante el absolutismo europeo de comienzos de la Edad Moderna, ¿cierto? Todos esos poderes del Estado se concentran en una sola persona. ¿En quién? En el rey, en el monarca. Por lo tanto, aparecen las monarquías absolutas. Primera cita. Vamos con la segunda cita. El poder real tiene su origen en la deidad misma. De aquí que el trono real no sea el trono de un hombre, sino del mismo Dios. Fíjense lo que está planteando, ¿eh? Fíjense lo que está planteando, es decir, que el rey está ahí, es un hombre, pero en realidad el trono, a quien corresponde el orden natural de las cosas, el Estado, a quien corresponde el Estado, y la fortaleza de ese hombre proviene de Dios. El soberano, o decir el rey, tiene autoridad para hacerlo todo. Los reyes son reyes para poseerlo todo y dar órdenes a todo el mundo. Todo el poder del Estado se encarna en la persona del príncipe. En él yace el poder, en él actúa la voluntad de todo el pueblo. Si se fijan, aquí se está asociando al rey a una divinidad, que es una tradición que viene incluso de la Edad Media, ¿cierto? Nosotros sabíamos que en la Edad Media los reyes llegaban al poder justamente porque eran enviados de Dios, ¿ya? Por lo tanto, lo que surge a partir de esta cita es la idea del derecho divino. ¿Bien? La última cita hace referencia a otra cosa. Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, le hace del Estado o del país, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. Maquiavelo, en el texto del Príncipe plantea eso. ¿Qué nos queda de esto? ¿Ya? Que durante esta época van a haber acciones que van a tomar los reyes, ¿cierto? Que son verdaderos dioses y que probablemente nos parezcan o parezcan injustas, o a lo mejor justas, o a lo mejor crueles, o a lo mejor vergonzosas, pero se hace porque se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo que importa no es pasar vergüenza, no es ser cruel, no es ser injusto, lo que importa es salvar el Estado, lo que importa es salvar la patria, ¿ya? Por lo tanto, lo que plantea aquí Maquiavelo es una frase que seguramente han escuchado ustedes anteriormente, que dice: el fin justifica los medios. Es decir, eso nunca lo dijo Maquiavelo, sino que es algo que se interpretó de su pensamiento y de sus textos. Pero el fin justifica los medios significa salvar a la patria a costa de cualquier cosa, de ser injusto, de ser cruel o de caer en vergüenza, ¿ya?
Por lo tanto, todas esas cosas, lo justo, lo injusto, lo piadoso, lo cruel, lo laudable, lo vergonzoso, se hacen o se tienen que hacer porque existe una razón de Estado para hacerlo. ¿Por qué se hace eso? Porque se hace para salvar el Estado, como razón de Estado, con criterios de Estado. Por lo tanto, lo que plantean los autores son, primero, las monarquías absolutas, a través del derecho divino, ¿cierto? Y sus acciones toman parte como razón de Estado. Nos parezcan o no nos parezcan, los reyes actúan así por razones de Estado. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espero vayan tomando apuntes, ¿cierto?, de todo lo que vamos hablando. ¿Ya? Pueden pausar el video cuando ustedes consideren que sea necesario hacerlo. Fíjense, la composición... Antes yo le había mencionado que cada vez la acumulación de riqueza era más importante que el tener familia noble. Lo que no quiere decir que tener familia noble o tener linaje no sea importante. De hecho, es muy importante en la época. Pero se va mezclando cada vez más con la acumulación de riqueza. Estamentos sociales durante la Edad Moderna. Sigue siendo una sociedad estamental, ¿cierto? Nobleza y clero gozaban de privilegios como influencia política y el derecho a no pagar impuestos. Obvio, son los privilegiados, es decir, el rey y la nobleza. También eran grupos que podían acceder a los puestos de poder, ya que solamente ellos eran nombrados los altos cargos. Fíjense ustedes. Otros del grupo privilegiado son la nobleza de toga, compuesto por la baja nobleza, la nobleza un poquito más empobrecida, ¿ya? Y los burgueses enriquecidos, es decir, personas que venían de acá, del tercer estado, como se conoce, las personas que venían de acá, pero que acumularon riqueza y lograron pasar al sector de privilegio. Entonces, si bien no tenían sangre noble, sí pudieron acumular riqueza y comprar nobleza, por decirlo de alguna forma. Podía acceder a cargos públicos mediante la compra de ellos. Acá los privilegios eran porque ellos eran nobles. Acá yo puedo comprar esos privilegios también. Aparece el factor monetario. ¿Ya? Luego, en el tercer estado o estamento se encontraban la burguesía, los campesinos, los trabajadores urbanos, los asalariados, ¿cierto?, que pagaban impuestos, no tenían privilegio y no participaban de las decisiones políticas. Entre ellos había grandes diferencias, pues la burguesía tenía poder económico. ¿Ya? ¿Te fijas acá? Acá está la burguesía. Los banqueros, por ejemplo, los prestamistas, los grandes comerciantes, los mercaderes, estaban acá, que eran del tercer estado, pero no se comparaban con los campesinos, por ejemplo, que vivían en una situación totalmente distinta. Mientras la situación de otros era precaria, como por ejemplo los artesanos y los campesinos. ¿Ya? Formaban la mayor parte de la población y mantuvieron obligaciones señoriales como el pago de tributos. ¿Ya? Pagar tributos, pagar impuestos. Por lo tanto, esta es una estamento, el tercer estado, es un estamento sin privilegio y que paga impuestos, y acá están el clero y la nobleza que no paga impuestos y tiene todos los privilegios, y son menos. ¿Ya? Esto es clave para después entender la Revolución Francesa, porque está la rebelión del tercer estado contra los privilegiados, pero eso lo vamos a ver más adelante, incluso en el segundo trimestre. Bien, por lo tanto tenemos que la composición social cambia. ¿Por qué cambia? Porque surge y se le da valor al factor monetario en la nueva pirámide social. Aparece el dinero, aparece la acumulación capitalista o mercantilista o acumulación simplemente de riqueza. Bien, la pregunta es, que deben tener respuestas en su cuaderno de una manera bastante parecida a la que vamos a hacer acá. Actividad. ¿Cómo lograron formarse poderosos reinos en Europa a partir del siglo XVI? Redacta tu respuesta aplicando los conceptos vistos en el video, como el concepto de territorio, población, centralización del poder, absolutismo, derecho divino, razón de Estado. Entonces, ustedes debiesen tener una respuesta suya, con sus palabras, con sus reflexiones, ¿cierto? Más o menos parecida a la que vamos a anotar, a la que vamos a ver acá. ¿Ya? Insisto que esta es una propuesta que hice yo, pero ustedes deben tener una idea suya, ¿ya? Porque si no va a ser básicamente copiar. Y lo que necesito yo es que ustedes procesen la información y tengan sus propias conclusiones, sus propias ideas. Fíjense ustedes.
Los principales reinos europeos de los siglos XVI y XVII lograron formar estados poderosos mediante mecanismos como la unificación de sus territorios y de su población. ¿Ya? Población y territorio unificado significa nación. ¿Cómo se lograron unificar? A través de lengua común, a través de religiones comunes, ¿se fijan? Culturas comunes, costumbres comunes. Eso es la idea de nación. ¿Ya? Además, avanzaron rápidamente hacia formas centralizadoras del poder político, ¿ya? Como por ejemplo la monarquía absoluta, ¿cierto? Concentrando los reyes el poder de manera absoluta, justificándose en la teoría de derecho divino. ¿Por qué? Porque ¿quién los puso ahí? Según ellos, los puso Dios. Es más, ellos son Dios. Ahí, ¿ya? Y en muchas ocasiones actuando violentamente bajo el amparo de una razón de Estado. Bien, entonces esta es una respuesta tipo, pero que ustedes debiesen mejorar, ¿cierto? Con sus reflexiones, con sus ideas y con sus apuntes de clases. Bien, nos estamos viendo prontamente, espero que se encuentren bien en sus casas. Recuerden siempre tomar apuntes, ¿cierto? De todos los videos. Que les vaya bien, cuídense en cuarentena, recuerden no salir, no tomar contacto, quédense en sus casas, que es lo más seguro. Hasta luego, adiós.